Vamos a hablar del plan de Milei para una Argentina sin personas, sin seres humanos, sin argentinos. Vamos a hablar del experimento social más grande del mundo. Y hoy cuando leía la nota que publicó Milei en el Financial Times, que de eso se trata y en un rato vamos a estar repasando un par de fragmentos, no podía evitar acordarme de aquel discurso de Demian Rey, el que era su zar de la inteligencia artificial hasta que cayó en desgracia por meter la mano en el frigobar, por así decirlo, con la tarjeta corporativa. Un frigobar bastante grande era, donde metió la mano. Pero bueno, lo cierto es que él era el que estaba con todas estas cosas hasta que cayó en desgracia y lo reemplazó Fede Sturzenegger. Y ya desde hace más de un año nos vienen advirtiendo de qué se trata todo esto que quieren hacer con nuestro país. Recordemos aquel memorable discurso del ex co-candidato a Premio Nobel de Economía junto con Milei, compañero de tantas veladas y trasnoches, y alguien que quería un país sin personas, sin argentinos. Tenemos grandes extensiones de tierra, con acceso a energía, con acceso a agua, en climas fríos, que es una especie de cereza del pastel para el enfriamiento de sistemas y en una zona sin muchos conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay tantos lugares en la Tierra con esas cosas. Obviamente el problema con esta zona es que está llena de argentinos. Entonces esto es lo único que hemos arreglado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la parte de sin conflictos, ellos mismos se están encargando de que deje de ser así. Esto hay que decirlo. Todavía, por suerte, los Milei no tienen el poder de generar tsunamis o terremotos. Por suerte, no quiero dar ideas. Pero lo cierto es que hoy publica Javier Milei una nota que puede leerse, y fue leída incluso, casi como una respuesta al Papa. ¿No? Porque poco después de que el Papa publique una encíclica en la cual dice que hay que subordinar a la tecnología y sobre todo a la inteligencia artificial a lo humano, él acá dice lo contrario, hay que liberar a la inteligencia artificial. De hecho, ese es el título de la nota, liberar a la inteligencia artificial en la Argentina. ¿Y qué dice la nota? Bueno, empieza diciendo que el 20 de marzo de 1602, la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales le dio al mundo la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y eso es lo que desató el potencial del capitalismo. Solo cuando una ley estableció un techo al riesgo del capital es que se pudo desplegar con verdadera fuerza. La revolución industrial que se encendió algunos años después no fue consumada por la ingeniería, sino por el derecho corporativo holandés. La máquina y la entidad jurídica fueron juntas la doble hélice de la prosperidad moderna, escribió Javier Milei. Y a mí me parece muy interesante esta alusión a la Compañía Holandesa de Indias Orientales. De hecho, resuena con algo que yo había alguna vez dicho en alguna editorial y que va a ser parte del próximo capítulo de Estado de Malestar también. Y que tiene que ver con que, más allá de las herramientas que ha dado la idea o el concepto de tecnofeudalismo, a partir del libro de Varoufakis, del libro de Cédric Durand, etcétera, y esta idea que propone Varoufakis de que este sistema en el que vivimos es un sistema que sepultó al capitalismo y es un sistema de características más parecidas al feudalismo. Insisto, es una lectura que tiene algunos ángulos valiosos, el tema de cómo la renta reemplaza la producción, etcétera. Pero tiene un problema para mí, que es que soslaya que hemos vivido una época ya en el mundo en el cual el capitalismo se desarrolló sin límites y el resultado que tuvo fue bastante aterrador y bastante parecido a lo que tenemos ahora, como para ir a buscar la referencia en otro sistema. Y me refiero justamente a esa primera época del capitalismo identificada con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, ese capitalismo de las chimeneas echando humo negro de carbón, de turnos eternos de 12, 13, 14 horas en las factorías, de trabajo infantil,
de suburbios informales e insalubres amontonándose alrededor de las fábricas, antes de que existieran los sindicatos, antes de que existieran los derechos, antes de que existiera cualquier tipo de política de bienestar. Un sistema sin bancos centrales, sin impuestos a la renta, sin democracia, sin legislación laboral, garantizado únicamente por la autoridad política y por la acumulación de capital. Todo eso ya pasó. Y pasó justamente en la época en la que evoca Javier Milei ahora, la época en la cual las compañías, la Compañía Oriental de Indias holandesa, la Compañía Oriental de Indias inglesa, imponían su fuerza en prácticamente todos los continentes, de la mano en ese momento de los grandes imperios. Bueno, ahora también de la mano de un imperio, como el imperio que está tratando de establecer Estados Unidos, vuelven a aparecer estas grandes corporaciones capitalistas sin control, que, como en ese entonces, como las compañías orientales de Indias, controlan buena parte del comercio mundial. Tarde o temprano van a tener ejércitos propios, van a acuñar su propia moneda, van a poder cobrar sus propios impuestos, ya lo hacen. Hoy cualquiera que quiere vender o comprar algo a través de una plataforma tiene que pagar una tasa fija, que es lo más parecido a un impuesto que hay. Bueno, administran justicia, declaran la guerra y la paz. Todo eso ya pasó. Y no pasó en otro sistema feudal. No, pasó cuando el capitalismo no se le podía poner ningún límite. Y estas compañías no eran estados, eran compañías que cotizaban en bolsa, que hacían propaganda para que la gente fuera y comprara sus bonos, y que luego repartía sus dividendos a sus accionistas. De hecho, Londres fue el primer centro financiero global que de alguna manera definió buena parte de cómo es el mundo de las finanzas, incluso hasta el día de hoy, gracias a la Compañía Oriental de las Indias de Gran Bretaña. Pero ¿cuál es el problema de estas megacorporaciones que se rigen exclusivamente bajo la lógica del capital y de generar ganancias, y no bajo lógicas políticas? Bueno, que cuando aparece una disyuntiva donde hay que elegir entre la generación de ganancias y la vida humana, por ejemplo, de la población local, la prioridad resulta obvia para una compañía. La compañía tiene que garantizar las ganancias. Y así fue que tanto la experiencia de la Compañía Oriental de las Indias holandesa como la experiencia de la Compañía Oriental de las Indias británica terminaron en grandes genocidios. En grandes genocidios que causaron la muerte de millones de personas. Por ejemplo, la Gran Hambruna de Bengala. ¿Qué fue la Gran Hambruna de Bengala? Bengala era territorio bajo control de la Compañía Oriental de las Indias británica. Vivían alrededor de 30 millones de personas. Hubo una hambruna, pero la compañía obligó a los campesinos a seguir cultivando para producir opio y añil, que eran las exportaciones que traficaba la compañía, en vez de utilizar esa tierra para plantar comida, que es lo que hubiera hecho cualquier comunidad en un mal año. Está bien, vos podés producir otros productos, valga la redundancia, para exportar y tener un excedente. Ahora, si hay una hambruna, ese año le mandás todo al trigo. Es lógico. Bueno, no es lógico bajo la lógica del capital, y así es como terminó aquella historia. De hecho, los coletazos de esa historia también tienen responsabilidad sobre el proceso de descolonización en el siglo XX y sobre las dos guerras mundiales. Pero eso sería irse muy por las ramas. Sigamos con la nota de Milei después de este paréntesis histórico, y les pido disculpas, pero me parece que sirve para contextualizar. Si podemos ver el siguiente fragmento, creo que es la placa 23, que habla de qué es lo que propone Milei en esta ley de sociedades que está presentando, o qué es lo que dice Milei, porque después el texto de la ley dice otra cosa.
pero no nos vamos a meter hoy en esos detalles. Entonces habla de un compromiso de mantener a la IA desregulada para que pueda desarrollarse sin la mano letal de una regulación prematura y mal comprendida. Segundo, la creación de una nueva categoría societaria en el derecho argentino, la corporación no humana. Se trata de entidades operadas por agentes de IA o robots. Cuando estos sistemas ejercen juicio independiente en entornos impredecibles, sus acciones conllevan riesgos reales. Y tercero, la responsabilidad limitada, que no es un lujo para tales entidades, es una condición de posibilidad para su existencia. Los accionistas humanos podrán participar, pero no serán requeridos. Y ahora sí, tercero, un entorno fiscal competitivo, es decir, bajos impuestos. Básicamente todo esto gira en torno a una categoría de empresa que se llaman DAOs, empresas, organizaciones descentralizadas y automatizadas, esa es la sigla en inglés, que es lo que dicen ahí, son empresas donde quienes ponen la plata, quienes ponen el capital, que son personas, todavía al día de hoy siguen siendo personas, no se hacen responsables por lo que suceda allí. ¿A que no saben quién está muy interesado desde hace mucho tiempo en las DAOs e invirtió una buena cantidad de dinero en varias de ellas, incluyendo 230 palos verdes hace unos años en BitDAO, que es la más grande que hay en el mundo? Empieza con P, termina con Itertil. No sé si les suena. El que está siguiendo muy de cerca todo este tema, y recomiendo que lo lean, es Pablo Cerdán. Es abogado, lo cual le da la ventaja de también entender las minucias jurídicas de estos asuntos, que son tecnológicos, son políticos, pero también están muy en la letra fina. Y él publicó hace unos días explicando que bueno, que las DAOs ya existen en otros lugares del mundo y que no son empresas que se dediquen a la investigación de punta ni nada. No sé si tenemos ahí la placa 10. Sino que son básicamente herramientas hoy para especular sin hacerse cargo, sin tener responsabilidad. Ahí dice, algunos ya dicen que gracias a la nueva ley de sociedades van a venir estas empresas automatizadas a desarrollar nuestro país con innovación. Pero ¿sabés qué hacen las DAO al día de hoy? Uno, fondos de inversión. Juntan dinero de muchos aportantes y votan en qué invertir. Es el modelo de Big DAO, la que Peter Thiel financió con 230 millones de dólares. Es que grandes poderes tienen grandes responsabilidades. Y es también un formato parecido al relato de Libra, ¿no? Un formato de la Constitución de Estados Unidos. Acá se podría utilizar para comprar inmuebles o campos, o si avanza el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, grandes partes del territorio argentino, sin que haya nadie a quien después podamos hacer responsable de lo que pase ahí adentro. Esto es importantísimo. Bueno, DAOs territoriales, cuasimonedas también, es decir, criptomonedas y demás. Y en una nota que dio el otro día Cerdán en la radio con Jairo Straquia, cuenta que ya hay países que han aplicado esta legislación. Y no son Alemania, Dinamarca, los grandes países pujantes que Milei quiere ser en 30 años. No. Son ejemplos bastante más chotos. Muchas veces se presenta como novedoso o como la lluvia de inversiones que va a venir. También depende del tipo de inversiones que uno quiera que vengan a la Argentina, ¿no? Yo miraba esto de la ley de sociedades. El ministro lo presenta como ultra novedoso y que vamos a ser el primer país que lo tiene, y la verdad que no es real, que somos el primer país del G20 quizás que lo va a tener, pero nosotros ya estamos compitiendo con esto de las DAO, de estas empresas, para darte el ejemplo, ¿no? De estas empresas automatizadas. Ya estamos discutiendo, por ejemplo, con las Islas Marshall, ¿sí? Que ya las tienen reguladas. Te nombro algunos, ¿sí? Isla Caimán. Son todos estos
paraísos fiscales que ya están regulando las DAO, y a lo sumo lo que empezará es una competencia a ver quién cobra menos impuestos para que este tipo de empresas se radiquen en el país. Y también tiene que ver con una filosofía de Peter Thiel, que tiene que ver también con lo del gemelo digital. De esto, en algún punto, la organización social sin Claro. el Estado, ¿no? Y cómo pensar poder desarrollar el capital sin límites por fuera del Estado, con una jurisdicción extranjera. Son bastantes cuestiones que surgen de los distintos proyectos que vos venís mencionando. El Super RI también, ¿no? En todos los casos se plantea que la jurisdicción extranjera para resolver los conflictos que surjan en la Argentina. Muy claro, ¿no? Pasamos de en 30 años vamos a hacer Alemania a lo mejor somos las Islas Marshall o las Islas Caimán. Y sin la parte de las playas paradisíacas, ¿no? Esa parte no nos toca. Aunque con el cambio climático, ¿quién te dice? Quizás en unos años. Vamos a ir con un tuit más de Pablo, porque la verdad es que viene haciendo una cobertura muy interesante y muy completa de este tema, que pone también ahí el ojo en lo importante, porque dice, vale la pena aclarar algo. El marco jurídico para las empresas automatizadas que están vendiendo no es particularmente para empresas de inteligencia artificial. En su mayoría, como vimos antes, este tipo de empresas están vinculadas al sector financiero. Hay experimentos de ciudades DAO. Lo que no hay son empresas vinculadas a la producción y a generar empleo. Es todo especulación y capitales de riesgo que lo que quieren es inmunidad. Digo esto porque había también, se viralizó un video de Sturzenegger, que no lo pusimos, pero donde dice que esto va a generar que el 90% del PBI mundial pague impuestos en la Argentina. Sí, dijo eso. Dijo eso. Pero no va ni siquiera van a pagar impuestos, porque con el Super Riggy le están diciendo no pagues impuestos. Básicamente, lo que se trata acá es empresas donde los humanos no tengan que hacerse responsables si les sale mal su apuesta. ¿Qué humanos los que tienen guita para apostar? Obviamente, ¿no? Nosotros estamos demasiado ocupados laburando como para armar DAOs. Y esto me hacía acordar. Hay un cartel famoso. Sí, era un aviso que aparecía en los manuales que tenían las computadoras que vendía IBM en el año 1979. En el mundo de la informática es muy famoso esto porque, obviamente, en esa época las computadoras se vendían a empresas, sobre todo empresas que se dedicaban a cuestiones que tenían grandes decisiones administrativas y demás, porque se usaban para eso las computadoras. Y en la primera página del manual, cuando una empresa compraba una computadora en el año 79, aparecía la siguiente advertencia, que decía, una computadora nunca puede ser considerada responsable ni rendir cuentas. Por lo tanto, una computadora nunca tiene que tomar una decisión administrativa. Como una computadora no puede rendir cuentas, la computadora no puede tomar las decisiones. Siempre tiene que haber una persona atrás tomando esas decisiones. Y justamente lo que buscan con las DAO es lo contrario, es impunidad. Es poder tomar decisiones sin tener que hacerse cargo luego de esas decisiones que se tomaron, porque decís, no, fue la computadora, no, fue el algoritmo, no, fue la inteligencia artificial. Lo que buscan es impunidad. Impunidad e irreversibilidad. Porque cuando vos delegás ciertas cosas, después es muy difícil de deshacer. A ver, para poner un ejemplo, si pasa la ley de tierras o esta ley de propiedad privada, y pasa el Super RIGI, y pasa la ley de sociedades, y todo el paquete este a pedido de Peter Thiel termina siendo ley. Puede venir una sociedad sin humanos detrás, es decir, sin nadie que se haga cargo, juntar la plata de forma anónima, no sabés tampoco quién puso la plata, comprar un tercio de una provincia argentina, montar cualquier operación que se les ocurra, y luego si algo sale mal, pongamos por caso una catástrofe ambiental,
lavarse las manos y decir, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que ver. Fue la inteligencia artificial, fue la DAO. Y de hecho, es un poco lo que viene pasando y lo que viene proponiendo desde hace bastante tiempo Peter Thiel y toda esta lumpen oligarquía de Silicon Valley. Un sistema algorítmico de gobierno, de administración, sustraído completamente de la voluntad popular y del cual nadie se tenga que hacer cargo. Un sistema económico que funcione sin humanos en el circuito. Vieron que ya venimos hablando de esta idea de sin humanos en el circuito. Estaba en la discusión que tenía el Pentágono con Anthropic. ¿Se acuerdan? La empresa de inteligencia artificial que decía, miren, nosotros está todo bien con que nos usen para bombardear escuelas de niñas iraníes, pero necesitamos que haya un humano poniendo el gancho, haciéndose cargo. En cambio, Palantir, Peter Thiel decían lo contrario, decían no, si hacemos esto, es lo que dice el manifiesto ese que sacaron, si nosotros seguimos dependiendo del humano en el circuito, va a venir China y nos va a pasar por arriba. Pero además es lo que necesita el capitalismo post-trabajo y post-consumo al que se están dirigiendo. Toda esta gente es la que después te dicen 18 meses va a haber tantos millones de puestos de trabajo menos, en tantos años se van a eliminar tantas áreas de trabajo. Y entonces la pregunta del otro lado es, bueno, ¿y si toda esa gente no tiene trabajo, a quién le vas a vender las cosas? Y la respuesta de esta gente es, no, a donde vamos no necesitamos vender cosas para que siga funcionando el capitalismo. A donde vamos el capitalismo va a seguir funcionando por la inversión estatal en una maquinaria de guerra y porque va a haber máquinas, agentes, inteligencias artificiales que van a estar haciendo negocios entre ellos. Vendo, compro, especulo, pim. Sería terminar de separar la economía financiera de la economía real, ya separándola, una economía para las máquinas y otra para las personas. Pero el tema es que mientras Milei corre atrás de Peter Thiel y entonces publica esta nota diciendo vamos a liberar completamente la inteligencia artificial en la Argentina y vamos a permitir que se creen empresas sin humanos en el circuito, la compañía que está haciendo la inteligencia artificial más avanzada, que es Anthropic, acaba de publicar hoy un documento donde literalmente dicen, che, miren que esto se nos está yendo de las manos, hay que frenar para ver qué hacemos. Nuestros datos internos, este es un tuit de hoy a la tarde, muestran que Claude está acelerando el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, el desarrollo de sí misma. Un posible camino hacia la mejora recursiva de sí mismo o, lo que es decir, la inteligencia artificial construyendo de manera autónoma un sucesor más capaz. Es decir, hasta ahora las inteligencias artificiales las programaban personas. Ahora las inteligencias artificiales programan inteligencias artificiales más avanzadas. ¿Y qué termina diciendo Anthropic? Está sucediendo más rápido de lo que pensábamos y las implicaciones merecen mayor atención. Y hay un párrafo del documento que pegan después de ese tuit donde dice ¿qué debemos hacer? Si fuera posible hacer más lento el desarrollo de esta tecnología para darnos más tiempo, para lidiar con sus inmensas implicancias, creemos que eso probablemente sería algo bueno. Eso está escribiendo Anthropic. Pero, dice, si hacerlo más lento simplemente lo que hace es permitir que otros actores menos cautos nos alcancen tecnológicamente, eso haría que todo el mundo esté menos seguro. Y ahí uno nunca sabe si están hablando de China o si están hablando de sus vecinos, ¿no? De los que tienen las oficinas en la calle de enfrente de Silicon Valley. Pero acá viene la parte interesante. Dice, sin una coordinación, un mecanismo de coordinación global, las empresas y los gobiernos van a tener que tomar decisiones muy difíciles sobre su seguridad mientras se encuentran en presiones competitivas y geopolíticas. Creemos que sería bueno
para el mundo tener la opción de hacer más lento o frenar el desarrollo de la inteligencia artificial de frontera para permitir que las estructuras sociales y la investigación del alineamiento de la inteligencia artificial pueda seguirle el ritmo al avance de la tecnología, que es todo lo contrario a lo que propone Milei en su nota de hoy, que dice, desregulemos absolutamente. Ellos dicen, no, 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 hay que regular. El problema es que hay que ponerse de acuerdo para que regulemos todos. No sirve que regulen unos sí, otros no, pero hay que regular. Por eso es que esto no debe leerse solo, sino en el marco de algo más grande, que incluye el RIGI, el SuperRIGI, que incluye la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye, como decía Cerdán hace un rato, el gemelo digital, que incluye al Comando Sur desplegado en nuestro mar, que incluye lo que está pasando en Malvinas, que incluye lo que está pasando en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Brasil. Y tiene que ver con un sector del que forma parte tanto esta oligarquía de Silicon Valley como el Estado norteamericano, el Pentágono, el aparato militar de inteligencia norteamericano, que tienen un plan de dominación continental, imperial también, como en la época de la Compañía de las Indias, que no es democrático, que está basado en esta política de dominio algorítmico y que tiene a la Argentina como campo más fértil para la exploración, para la proyección, para la experimentación, un laboratorio para implementar este proyecto dictado únicamente desde la lógica del capital, que es la lógica de la acumulación y de la concentración, que es una lógica que no fomenta la competencia, sino que es monopolista, y que quiere volcar ese monopolio del ámbito privado al orden social y establecer un gobierno autoritario de orden algorítmico, sin humanos en el circuito, que decida lo que está bien y lo que está mal como un juez inapelable. Y sin nadie que tenga que hacerse responsable, por supuesto. Por eso cuando uno presta atención a la evolución del pensamiento de Peter Thiel y de toda esta gente, hoy ya no te hablan como te hablaban hace 15 o 20 años de una red descentralizada de ciudades como Próspera, como Praxis. Ahora miran lo que pasa en China y envidian el partido único, el control total. Y creen que la única manera de enfrentarse a eso es hacer lo mismo de este lado. Claro, con una diferencia. Que unos lo hacen por voluntad y mando y en nombre del pueblo, y los otros lo hacen por voluntad y mando y en nombre del capital. Y no es una diferencia menor. Lo que piensan Peter Thiel y demás a esta altura del partido es en un mundo a su imagen y semejanza. Empezando por el continente americano y empezando por la Argentina. Una especie de tecnato hemisférico, ¿se acuerdan del mapa ese que mostré algunas veces del abuelo de Elon Musk? Que mostraba cómo el continente americano de Venezuela, Groenlandia, eran parte de un tecnato, eran los planes en la década del 30 de un grupo tecnócrata fascista del que era parte el abuelo de Elon Musk, y que se parece mucho a lo que está haciendo ahora Trump. Y que obviamente implica, si tiene éxito, la disolución de la democracia en todo el continente. Cuando escuchamos que Thiel le dice a Milei que lo que a él le preocupa es sostener el rumbo, cuando lo publica en una editorial del diario La Nación, cuando lo dice un juez de la Corte Suprema, tenemos que entender que lo que están diciendo, en el fondo es, no importa que voten los argentinos el año que viene, o en 3 años, o en 5, porque vamos a hacer lo que nosotros queremos, no lo que quieren 50 millones de argentinos.
Eso es posdemocracia. Sostener el rumbo es posdemocracia. Es extraer del ámbito de la decisión popular cada vez más cuestiones y que la gente en todo caso vote una cara, un nombre y que no cambie la política de fondo. Eso es lo que propone Bullrich. Ese es el motivo por el cual también buena parte del Círculo Rojo se quiere cargar a Milei, porque creen que así como hasta acá les sirvió para darles un montón de cosas, ahora ya no les sirve para garantizar que esas cosas que le dio duren en el tiempo. Y además es cada vez más explícito. Hablas primero de riesgo Cuca, que es una forma de decir no nos sirven las elecciones excepto que nos voten a nosotros. Y cada vez se habilitan más y más discursos y hechos y actos que dan cuenta de esto. La persecución a Cristina es, sin ninguna duda, también uno de ellos. Y quería en ese sentido traer algo que vi que me pareció muy preocupante. No es estrictamente del gobierno de Milei, es de un aliado, de un socio, Jorge Macri, el intendente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que posteó el otro día en su cuenta este video y este mensaje donde se lo ve recibiendo o de alguna manera dándole un discurso a una camada de policías de la ciudad de Buenos Aires, con una estética absolutamente fascista, un discurso absolutamente fascista, pero además diciendo a la policía de la ciudad de Buenos Aires que van a hacer la barrera contra Axel Kicillof. A ver, veámoslo. Quiero ser bien claro. Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a hacer un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida, el cumplimiento del orden, del respeto a la vida, de las libertades individuales y las diferencias. Es con ley y es con orden. Es fantástico el respeto a las diferencias, excepto que seas un Cuca, excepto que seas Kicillof, en cuyo caso vamos a adoctrinar una fuerza de seguridad con un mensaje político. Es gravísimo esto. Y es recontra fascista, no fascista, recontra fascista, darle un discurso a la policía desde un punto de vista partidario. Pero son líneas que se van corriendo. Son líneas que se van corriendo. Y ahora para terminar, porque ya me extendí bastante y mis compañeros tienen mucho para agregar seguramente a todo esto, una pequeña reflexión para ponerse en un punto propositivo, si uno quiere, o desde un lugar más constructivo. Porque venimos ya hace un par de años, ¿no?, con un montón de análisis sesudos desde el peronismo respecto a la crisis de representación, cómo hacer para volver a acercarse a la gente, para que la gente vuelva a prestarle atención y a darle su voto, etcétera, etcétera, etcétera. Y se leen autores, teóricos de acá, de afuera, se discute, se debate. Me parece fantástico, yo formo parte también de ese debate. Es una tentación muy atractiva y hasta puede ser productiva a veces. Pero también a veces es un poco de perro mordiéndose la cola. Y a lo mejor, pensaba yo, la respuesta es más sencilla de lo que creíamos y está ahí al alcance de la mano, escondida a simple vista, en una que sabemos todos y que cantamos todos. Porque cuando uno le presta un poquito de atención a la marcha peronista, en su primera estrofa nomás, no hace falta irse muy lejos, ¿qué dice? Que Perón supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capital. Entonces, si la pregunta es cómo hacer para reconquistar a la gran masa del pueblo, bueno, a lo mejor la respuesta es combatir al capital, ¿no es cierto? Y la verdad es que pensaba, se habla tanto de la doctrina y demás, no hay nada más doctrinario que la marchita. Es en ese sentido, hay que decirlo, una obra admirable. El laburo de Hugo del Carril ahí es realmente extraordinario, porque cuando uno empieza a prestarle atención, está todo ahí.
combatiendo al capital, el trabajador como sujeto. Dice, Perón es el primer trabajador, es decir, aparece el sujeto claramente marcado. Los principios sociales como algo irrenunciable, el amor y la igualdad como característica del movimiento, la Argentina grande. Es un resumen ahí, en un formato además más popular imposible. La verdad es que a lo largo de su historia la humanidad nunca conoció ningún artefacto de comunicación más masivo y efectivo que un estribillo. Algo que escuchás y se te pega, y lo repetís, y lo escuchan otros y se les pega y lo repiten. Era viral antes de ser viral. Antes de que existiera la idea de viral, ya la gente se le pegaban los estribillos y los cantaba por ahí y los iba pegando a todos los que tenía alrededor. Por supuesto, una doctrina es algo que hay que tomarlo en contexto, ¿no es cierto? Esto yo es algo que alguna vez dije acá. Felipe Solá una vez me dijo, mira, la diferencia entre un dogma y una doctrina, ¿sabes cuál es? Le dije, mira, creo que sé, no podría ponerlo en palabras. Son esas cosas que uno, viste, las capta, pero... Y él me dijo, mira, un mapa, un dogma es un mapa que te sirve para llegar del punto A al punto B. Ahora, si estás en cualquier otro lugar del mundo, o si pasó algo en el camino que no sucedió cuando se escribió el mapa, en un momento te vas a encontrar que no vas a saber para dónde ir. Una doctrina, en cambio, es como una brújula. Te ayuda a orientarte, estés donde estés. Te indica hacia dónde ir, cuál es el sentido de las cosas, estés donde estés. Por eso también es que hay que actualizar las doctrinas cada tanto, las famosas actualizaciones doctrinarias. Y en esta época, el capital significa algo muy distinto a lo que significaba cuando Hugo del Carril escribió La Marcha. Es una época muy particular, además, donde el capital al mismo tiempo muestra su rostro más deshumanizado, pero a la vez está personalizado como nunca antes, en figuras como Elon Musk, como Peter Thiel, que son... Ya no es una clase entera la clase capitalista, son un puñado de sujetos en todo el planeta. Y eso nos obliga a actualizar algunas premisas, por supuesto. Pero lo que me parece más claro que nunca es que si el peronismo sigue teniendo un proyecto, ese proyecto tiene que ser combatir a este capital ultra concentrado, ultra acumulado, que además eligió a la Argentina como laboratorio de prueba para sus experimentos postdemocráticos, fascistas y antihumanos.